Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García de Radio Nuestra América en el programa Nuestra Música. Tengo el privilegio de tener ahorita ya en cámara, en las redes sociales, al guitarrista y compositor yucateco Víctor Celis Padrón. Y se incorporó al programa Doris Casas, que ella está en Monterrey, y la tenemos como público, como crítico de la música clásica. Uh, se puede decir clásica, ¿no, Víctor? Es clásica la que ¿No es tocas o es cierto? Sí. concierto clásico, no cantas. No, yo solo toco, yo me especialicé en guitarra clásica, la técnica de guitarra clásica o guitarra de concierto. Muchas veces llamamos a la música como música clásica, pero los que estudiamos música nos referimos a la música clásica como la que se compuso entre 1650, 1720 por ahí, a la que corresponde, es un periodo al que corresponde Mozart, Beethoven y varios compositores, ¿no?, de la música del periodo clásico, que tenemos en el barroco, el romanticismo, el renacimiento, la Edad Media. Entonces, nosotros le llamamos música de concierto. Uh-huh. Muy bien. Quiero decirles que Víctor Celis Padrón, mi invitado, es licenciado en Artes Musicales, egresado con mención honorífica de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y en el año 2001 inició sus estudios formales de guitarra clásica con el maestro Ricardo Vega Díaz, y en el año 2004 continuó sus estudios con el maestro Manuel Rubio Cano. Y ha participado en una gran cantidad de foros en el estado de Yucatán, interpretando música académica y popular, principalmente la música latinoamericana contemporánea de concierto. También se ha presentado en gran parte de la República Mexicana, así como en diversos festivales y circuitos de conciertos en en Belice, España e Italia. Si me sigo leyendo, nos quedamos aquí 3 horas. Tienes un extenso, como dicen los colombianos, carta de vida, hoja de vida, que le llaman acá en México, currículum vitae. Bueno, pues bienvenido al programa Nuestra América en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un placer tenerte. Te voy a hablar de tú porque casi se puede decir que puedes ser hasta mi hijo. Y Doris, usted es una fanática también de la música clásica, me imagino, ¿no? Por su conexión con Rubén, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a ver. Tengo una pregunta con respecto al estilo de música que tú tocas, Víctor. Cuando yo estuve viviendo en Mérida, Yucatán, era muy común ver a los trovadostas ahí por Paseo Montejo y le tupen duro con la guitarra, pero la gente pide muchas de las canciones más o menos similares a las que tú tocas. Yo pensé que este tipo de música era más elitista, pero estando en Mérida, Yucatán, como que es muy popular escuchar este tipo de canciones, aunque no se canten, que nada más que las escuches es suficiente. ¿Es justa mi apreciación o esa es la idea que me dio a entender el tiempo que estuve yo viviendo ahí en Mérida? No, así es, realmente es así. Y bueno, digamos que en la música, bueno, de la música popular de Yucatán, hay identificados al menos dos estilos que son muy marcados. También tenemos el de la cumbia, pero ese no me voy a meter ahí porque, bueno, la cumbia es otro género que también por regiones en México tiene como sus distintos estilos, ¿no? Pero a lo que me he dedicado también a investigar ha sido la trova yucateca, que florece en la capital, y hay otro movimiento que es el de la jarana, que es más del interior del estado de Yucatán y parte de Quintana Roo, ¿no? Uh-huh. Entonces, son esos como dos estilos de la música popular que han estado como muy presentes desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí son populares, realmente, por ejemplo, del estilo de la jarana yucateca, se toca y se sigue componiendo música de jarana para bailes de las fiestas patronales en los municipios, en el interior del estado de Yucatán. Caso contrario, bueno, la jarana se baila, puede o no tener letra, entonces principalmente es la música para bailar, aunque también a veces les encargan a los compositores jaraneros letras para, por ejemplo, hablar de algún político, hablar de algún familiar,
de un personaje del pueblo, de la hija que cumple años, de la hija que cumple 15 años, por ejemplo, ¿no? Para los novios que se van a casar. Entonces, hay este tipo de movimiento musical dentro de la jarana. Pero en el caso de la trova yucateca, por ejemplo, esta es meramente apreciativa. Es decir, esta florece únicamente en la capital o principalmente en la capital y es aquí donde se concentra ese movimiento, ¿no? De la trova yucateca, que tiene 5 principales estilos, que se ha cuidado mucho también. O sea, esa parte elitista que tú dices, sí tiene cierta parte de elitismo en el modo de que se cuida, que esté todo eso así como que, algunos dicen que es jaula de oro, ¿no? Ujú. Que buscar que sea solo clave yucateca, bolero yucateco, bambuco, danza y evocación, que son los 5, digamos, 5 estilos de la trova yucateca que son como el canon. Hubo otros que intentaron meter el pasillo ecuatoriano, que intentaron meter, por ejemplo, Juana Cereto, ¿no? Que intentó meter el joropo. De repente por ahí hay algunos intentos, por ejemplo, esta canción A Yucatán fue escrita en ritmo de joropo. Hay otras por ahí que se escribieron con este ritmo, pero como que no tuvo tanta repercusión. Ujú. Hubo un movimiento, es muy chistoso porque hubo un movimiento, digamos, en la década de los 30 a los 40, por ahí, de 1930 a 1940, por ahí más o menos, en el que hubo esta intención de tener ese como si fuera un nacionalismo, como un regionalismo, de decir, de enaltecer lo maya, y es cuando surge también este movimiento eh, de la evocación, ¿no? El ritmo de evocación. Y entonces empiezan como a querer negar todo lo que viene de fuera, pero todo viene de fuera, ¿no? Por ejemplo, la danza es danza habanera que viene de Cuba, el bolero viene de Cuba, viene del danzón, la clave viene también de otro ritmo que es cubano, y el bambuco que viene de Colombia. Entonces tiene esos 4 ritmos que vienen del extranjero y otro que se le ocurre a Guti Cárdenas adaptar porque no lo inventa, sino lo adapta. Yo la otra vez estaba en un autobús y de repente escuchaba la radio y dije, esa es como la evocación, pero la evocación es más lenta, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo en la música, ¿no? O sea, todo está mezclado con todo, ¿no? Y de repente agarramos ciertas cosas eh, de una parte y otras de otra y se juntan y se hace algo nuevo, por así decirlo, ¿no? Una adaptación. Y es O, en la jarana donde la gente dice bomba, ¿sí? Es es en la para canción. las pausas que hacen para los versos, o Sí. explícanos de dónde viene la palabra bomba, o es por la explotación, la dinamita, que para abrir agujeros en el No sé, la verdad desagüe. es que no sé Eso de es lo dónde que yo, viene. eso es la que yo me aprendí cuando estuve en Mérida. Decían que decían bomba porque como no hay drenaje, tenían que abrir las cisternas y la única Bueno, manera de abrirlas era con dinamita. Decían eso es bomba. verdad. Eso es verdad ¿Eso es porque cierto? Eso es cierto. bueno, no sé si viene de ahí el origen, Ah, pero sí bueno. es verdad que el suelo de la península es muy duro, o sea, es una Sí. laja blanca, así se le llama laja. Es una laja blanca que no se rompe fácilmente. Entonces, de verdad, necesitan dinamitar para poder romper ese suelo. Sí, es Ahí muy... lo decían bomba, o sea que échense a correr que va la bomba. Pero no sé si de ahí viene. A ver, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la versión No musical? sé. Yo no he escuchado de dónde viene, ¿eh? Ah, bueno. No he escuchado. Pero bueno, regresando al punto, es la música de la trova es muy popular aquí. O sea, y ves a los tríos ahí parados en el Zócalo, que nosotros le decimos la Plaza Grande, así le conocemos nosotros, Plaza Grande, pero es el Zócalo, ¿no? De Mérida. Y entonces ahí hay parados tríos o dúos de trovadores que pues están ahí para llevarle serenata a la novia, a la esposa, lo que sea, ¿no? Incluso hay para ceremonias mortuorias, incluso llevan trova, ¿no? Yo tengo un amigo que incluso hace esos servicios, ¿no? Para sepelios, ¿no? Vive de la muerte. Pues hay gente que lo pide, ¿no? Entonces, Sí, o pues sea, es su trabajo, ¿no? Entonces van y tocan en los sepelios. Entonces sí es muy popular y está muy a la mano toda esa música y es como si realmente es como nuestra música, ¿no? Un compañero me decía, un amigo me decía la otra vez, es que se me hizo muy raro cuando fui a Mérida y hablan o sea, de la música yucateca, dicen nuestra música, entonces hay un sentido de apropiación muy fuerte, ¿no?
de identidad muy fuerte. Y es así, realmente sí es así. Y es de ahí de donde viene, bueno, también yo me agarré, de cierto modo, por decirlo así, me agarré de esos estilos. Y es que he estado componiendo música con ese estilo porque no existía, ¿no? Entonces, mucha de mi propuesta musical va en ese sentido de, bueno, ok, agarro el estilo de la música, porque igual el sentido musical tiene mucho que ver, no tanto con la letra, más que con la música. Digamos que, digamos, en la trova es un poema con la musicalización, ¿no? Hay formas muy bonitas de decir las cosas más terribles que he escuchado en muchas canciones de trova yucateca, y hay otras que son situaciones así como medio terribles que dices, ¿qué pasó aquí, no? Eh, pero lo dice de una manera muy, muy bonita, ¿no? Es un poema musicalizado, pero la música en sí tiene su estilo también, ¿no? O sea, cómo están hechas las frases, cómo es la armonía, cómo es el movimiento, la cadencia, bla, bla, la rítmica, cómo es el acompañamiento, todo eso lo he estudiado desde hace muchos años, ¿no? Desde hace más de 10 años, y fue que, pues bueno, teniendo el conocimiento musical de la transcripción, del análisis, de la investigación musical también. No soy investigador, pero pues, bueno, también tengo como cierto método para ello. Entonces, fui como agarrando, asimilando todo ese estilo y proponiéndolo como música de concierto, que no es nada nuevo, repito, no hay nada nuevo en la música, ¿no? Simplemente vamos como agarrando cosas de aquí y de allí y vamos haciendo propuestas. Entonces, por ejemplo, ¿quién más ha hecho esto? Porque igual a mí me gusta mucho investigar quién más ha hecho este tipo de cosas, ¿no? Y yo como cuando empecé como guitarrista, pues yo era intérprete y tocaba las músicas de otros. Entonces a mí me encantaba también, por ejemplo, tocar a Piazzolla. Piazzolla, ¿qué era lo que hacía? Hacía tangos, hacía música popular, pero instrumental, como si fuera música de concierto. De hecho, él intentó hacer como música orquestal y su maestra le dijo, Nadia Boulanger en París, le dijo, no, tú te tienes que dedicar a componer tangos, porque todo te suena a tango, ¿no? Aunque quieras hacer una sinfonía, te va a sonar a tango. Entonces, Piazzolla hacía este tipo de música, tuvo sus influencias también, con su embonaje, su embone con el jazz, por ejemplo, ¿no? Tenía su quinteto que viajó por todo el mundo. Otro, Gentil Montaña, colombiano, que también tocaba su propia música, componía bambucos, componía pasillos, componía porros, que es un antecesor de la cumbia. Entonces tú estás escuchando una cumbia tocada en una sola guitarra, ¿no? Dices, aquí está el bajo, aquí está la melodía, está el acompañamiento, y dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasa aquí? Entonces está Gentil Montaña, Héctor Villalobos, ¿no? Que jamás se le pudo sacar el choro de la cabeza, y toda la música de Héctor Villalobos suena a música brasileña, y dices, ¿cómo es posible que su música suene con ese estilo, ¿no? Entonces, y así te puedo mencionar muchísimos más, ¿no? Y, todos los europeos que conocemos, pues también tocaban los valses, los chotis, las polcas, bla, 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 bla. Todos esos ritmos europeos que vienen a instaurarse también aquí en la Nueva España, pues bueno, eran antes ritmos populares que se bailaban. Entonces, toda esa música que hoy conocemos como música clásica, como música barroca, en algún momento fue música bailable, música popular, No ¿no? había televisión, no había internet. Es lo único que Entonces, se tocaba. exacto. Entonces también hay otra cosa que platicaba hace unos días con un amigo, y le decía, es que también, por ejemplo, la ópera, ¿para qué era? O sea, la ópera era como una obra de teatro, e iba todo el pueblo a cotorrear allí al teatro, y llevaban su pavo para comer en familia, y en el intermedio salían a los pasillos a platicar con el que estaba en el palco de al lado. O sea, era un divertimento también para ellos, ¿no? ¿Y qué? La ópera bufa que era, pues bueno, se burlaban de un personaje del pueblo, ¿no? O sea, tú conoces al relojero y el relojero sabes que tiene sus problemas, entonces hacían una ópera burlándose de él, ¿no? Pues Y entonces, es lo que ocurría en los tiempos de Mozart, ¿no? claro, Sí. claro, y entonces hoy en día lo vemos así como que algo súper guau, que si no sé qué, todo solemne y que tienes que ir bien vestido y no sé qué, pero en esa época pues no era así, ¿no? O sea, su función era otra. Hoy en día le damos otra función, ¿no? También es otra de las cosas
que yo he estado como observando también en este movimiento de orquestas que solo se dedican a tocar música clásica o romántica, que ya no tienen como esa finalidad de tocar la música nueva o de compositores vivos, ¿no? Que solo se dedican a hacer música de aquellos tiempos, ¿no? Que incluso siendo, por ejemplo, mexicanos, estar tocando música europea, dices, bueno, nunca vamos a tocar la música europea como los europeos, ¿no? ¿Por qué no tocamos música mexicana de concierto? ¿No? ¿Por qué no tocamos no, a Blas Galindo, a Revueltas, no sé, a todos estos grandes compositores mexicanos, ¿no? Que también están ahí, están las partituras y nadie los pela, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de estar tocando lo europeo, no tocamos lo mexicano también, ¿no? Y no No. esperar al 15 de septiembre para escuchar sones de mariachi, ¿no? Ah, pues Entonces, estabas hablando de tangos y yo tengo el tango 9 claro. de julio. 9 Sí, de bueno, julio. Este es esa por un homenaje para Argentina por su día sí, festivo. sí, claro. Esa es una obra que compuse en el 2019 para violonchelo y guitarra y toda la obra se llama Sol de Mayo. ¿Por qué? Porque el Sol de Mayo es el sol que está en la bandera argentina y en la de Uruguay también, ¿no? Y era un símbolo muy importante precolombino, ¿no? De hecho, es muy particular ese sol. Entonces, toda esa obra que pueden escuchar en Spotify, en YouTube también, en las principales plataformas digitales, tiene mucho que ver con la música argentina. Es un homenaje a la música de José Luis Merlín y a la música argentina. Pero esta última obra tiene, tiene más tintes del tango y se escucha mucho como si fuera Piazzolla, ¿no? No era la intención de que sonara Piazzolla, pero salió así, ¿no? Entonces, bueno, espero que la disfruten. Sí. Ah, ¿quién es tu referente para tu arte musical? ¿Quién te es el que me dijo, yo quiero ser como él, o me inspiré en él o en ella? Bueno, en un tiempo mis principales dos referentes eran Leo Brauer, cubano, Ujú, y un guitarrista que es belga, pero nacionalizado francés, que ya falleció hace un par de años, se ujú, llama Roland Dians. Entonces, de hecho, Roland Dians se dice que fue a estudiar a Brasil algunos años para pues integrar todo este tipo de música, ¿no? ujú, El desarrollo de musical de Brasil es impresionante también, ¿no? ujú. Entonces, esos son mis principales dos referentes. Y bueno, también tengo otros que no es que sea como que admire como figura o que sea así como que, wow, son la gran cosa, sino los veo y digo, estos tienen una propuesta muy interesante, ¿no? Y cuando observo la música, porque también yo he tocado mucha de su música, la analizo y digo, mira, qué interesante esto que están haciendo, ¿no? O sea, qué interesante esta forma de tratar la música, qué interesante esta forma de tratar la armonía, de poner la melodía, la contestación de esto, o sea, cómo hacen todo el armado musical, todos los elementos de la música que uno puede entender a través del aprendizaje de ese lenguaje, pues bueno, yo estudié música, ¿no? Estudié música como una carrera profesional. Entonces, puedo escuchar y al tocar puedo también, también con la partitura ver todo ese entramado musical, ¿no? Entonces, uno de mis referentes, pues es José Luis Merlín, el que mencioné hace un momento, Heitor Villalobos, brasileño. Merlín es argentino, pero vive en España hace mucho tiempo. También tengo a Julio César Oliva, que es muy buen guitarrista y compositor, arreglista también, muy buen guitarrista. Eh, a Gentil Montaña, colombiano. Piazzolla, por supuesto. Y los otros dos que mencioné, a Roland Jans y a Leo Brauer. Son muy buenos, muy, muy Sí, yo buenos. cuando te escuché, me recordé a un guitarrista mexicano, Briviesca, no me acuerdo bien su Uh -huh. nombre, y, Arturo, perdón, Arturo, Arturo Briviesca se llama él, sí, creo que nada, sí. creo que Arturo. Y usted entró pensando que íbamos a tener a Rubén Urbina, que también es un guitarrista clásico también.
y está enfermo, esperemos que se De recupere. todo, de todo. Toca muy bonito. No sé si usted lo haya escuchado. Sí, sí, sí. Sí. Aquí en el mismo programa he reproducido el programa que hizo Mirza Maldonado sobre él. Sí, lo he tenido varias veces. Sí. Ya. Platícanos un poco, Víctor, de Jamil Tunich, La Piedra Bien. del Amor. No sé si pronuncié bien en maya. Hablo inglés, pero no sé maya. Mayo Ya, menos también. sí, mira, Jamil Tunich es, te comentaba hace un rato, ¿no? La obra que al público le ha gustado más en los conciertos, ¿no? Llevo muchos años, bueno, va para 10 años que compuse esa obra, fue en 2013, y la compuse, es una obra programática. ¿Qué es la música programática o música de programa? Es la que cuenta una historia. Por ejemplo, en algunos compositores, en algunos casos, hay varios que imitan los sonidos de las aves, por ejemplo, ¿no? Que tratan de evocar, digamos, un paisaje sonoro en algún momento, ¿no? Por ejemplo, estás escuchando el río y escuchas los pájaros, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es Vivaldi y sus cuatro estaciones, ¿no? Trata de imitar o trata de evocar el sentimiento o también los sonidos que se producen en las cuatro estaciones del año, ¿no? Ujú. Hay otro tipo de música de programa que es la que te va contando una historia paso a paso. Es el caso de Jamil Tunich. Y bueno, Jamil Tunich es la piedra del amor, es la traducción al español. Jamil Tunich es maya. Entonces, es una historia que hizo una amiga mía que se llama Elena Novelo Ceballos, que también es de Progreso. Yo soy de Progreso, Yucatán. Vivo en Mérida, pero soy de Progreso. Allí crecí. Es un puerto que está a 30 kilómetros al norte. Digamos, es la playa más cercana a Mérida. Entonces, los dos somos de ahí. Ella es algo mayor que yo y es dramaturga, es actriz y bueno, escribió esta historia que se llama Jamil Tunich, La Piedra del Amor, que es una historia de dos enamorados que crecen juntos, ¿no? Él es un peón en una hacienda de enequenera, donde se cultiva el enequén, y ella es la hija del dueño de la hacienda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que crecen juntos, digamos, son de la misma edad, pero van creciendo juntos. Y bueno, él va creciendo como peón y pues bueno, ella es la hija del dueño de la hacienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se van como enamorando, ¿no? Conforme van creciendo. Y llega una edad en la cual Narcidalia, se llama ella, Narcidalia sale de la hacienda para ir a estudiar y él se llama Utzmac. Entonces, Utzmac se queda y crece como peón, ¿no? Ella sale de la hacienda a estudiar y el día que regresa, el papá decide dar una fiesta de recibimiento o de bienvenida a su hija. Pero, pues bueno, ella lo primero que hace al regresar a la hacienda es buscar a Utzmac, ¿no? A su enamorado. Entonces, lo primero que hace es buscarlo. Ya estaban ellos bastante creciditos. Entonces se reencuentran y se abrazan y deciden casarse. Hombre. ¿Con Esto permiso de quién? es ficticio, pero bueno, esto está sucediendo en una hacienda nequenera en el interior del estado de Yucatán en el siglo XIX, ¿no? Entonces, ellos deciden casarse cuando se reencuentran y deciden hacerlo esa misma noche. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, ya está la fiesta, ahí ya está la orquesta jaranera, ya le toca hacer su entrada a Narcidalia y el papá dice, bueno, ¿y Narcidalia dónde está? ¿No? ¿Dónde está mi hija? Y también se da cuenta de que Utzmac no está en la hacienda, entonces manda a unos guardias a buscarlos, ¿no? Con la orden de que, bueno, ya sé que al indio Utzmac así le llama, aunque suene despectivo, bueno, así se le llamaba en ese momento, ¿no? Que lo trajeran vivo o muerto, no importaba cómo, ¿no? Entonces, es la encomienda para los guardias, se van los guardias a buscarlos y los encuentran ahí en el monte, así es como se le llama acá al bosque o a la selva yucateca, es el monte. Entonces, ahí los encuentran, ¿no? Y es ahí donde empieza toda esta historia
de la obra Jamil Tunich. Entonces, denme un momento, así, un breve momento, un minutito, y voy a agarrar la guitarra para, para irles contando un poco sobre lo que se escucha, en la obra, ¿no? Porque es una obra programática y se va contando la historia y se van escuchando muchos efectos en la guitarra. Entonces, esta obra es muy, muy efectista. Rubén Urbina, ¿usted creció con él? ¿Me dijo? Sí, Sí, muy bien. sí, desde niños. De niños. Éramos vecinos, él vivía enfrente de mi casa. Muy bien. Víctor, ya está, ya entró Bueno, en tono. ya les puedo contar un poquito más con los ejemplos, como siempre hago en los conciertos, ¿no? Está Por bien. eso es que a la gente le encanta esta obra, porque van escuchando, o sea, una vez que ya identifican qué es lo que van a escuchar, ya cuando están así como atentos, ya saben qué escuchar, ¿no? Entonces, este momento en el que está sucediendo la historia, en el que va avanzando, ellos están los dos en el monte, y están muy a gusto ahí, pues pasándola muy bien, ¿no? O sea, abrazados, y él le había regalado un vestido blanco para ese momento en el que se iban a casar, simbólicamente se iban a casar, ¿no? Entonces, la obra empieza con unos efectos de la guitarra que se llaman armónicos, que son los que se tocan así. Entonces, la obra empieza así. Y estos representan a las luciérnagas alrededor del vestido blanco de Narcidalia. ¿Es el sonido que hacen ellas? Sí. Pero como el titilar de las luciérnagas, ¿no? De las luces de las luciérnagas. Después sucede una declaración de amor y él le dice, Narcidalia, te quiero, ¿no? Y es la melodía que va a estar sonando durante toda la obra, ¿no? Y suena así. Y él le contesta, Utsmak, te quiero. Después de esto, en el escrito dice que sucede una entrega de amor, ¿no? Entonces, esta entrega de amor se representa con un efecto o una técnica de la guitarra clásica que se llama trémolo, que es esto. Entonces, van a escuchar el trémolo, es la parte donde sucede la entrega de amor, ¿no? Después que sucede que ya los guardias están al acecho, termina esa parte del trémolo y se escucha una parte como muy misteriosa, ¿no? Esa parte misteriosa que son los guardias que ya se están acercando, ya los identificaron, ya vieron dónde estaban y entonces están al acecho, ¿no? Entonces termina hasta aquí. Y los guardias se van acercando. Después de esto, bueno, los encuentran ahí en el monte juntos y le quitan a Narcidalia a Utsmak, ¿no? O sea, se la arrebatan, la capturan a ella y empiezan a pelear. Ellos vienen armados con machetes y Utsmak, pues bueno, está a mano limpia, ¿no? Entonces sucede esta parte como un forcejeo y pelea y machetean a Utsmak, ¿no? Es lo que sucede, lo machetean. Entonces, en la música, ¿cómo se ha representado? Van a escuchar una parte, incluso los machetazos tienen una representación que es con una técnica que viene de las cuerdas frotadas que se llama pizzicato Bartók, que es esto así. Entonces, que es jalar la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la parte esta de la pelea es así. Entonces, esos son los machetazos, ¿no? Están peleando y lo machetean. Después, Utsmak, muy malherido, lo que hace es que se tira a un cenote que está ahí cerca de donde estaban ellos.
y bueno, los guardias tienen anarsidalia. Creé un efecto que es cuando Utzmac se tira al cenote y es este. Eso representa el burbujeo del agua cuando Utzmac se tira, ¿no? Se tira y pues, burbujea el agua, ¿no? Entonces eso marca que Utzmac ya se tiró al cenote. Después, como también tiene una parte como mística esta obra, la obra literaria, sucede que las aves nocturnas evocan un conjuro y entre todas las aves nocturnas, porque eso sucede de noche, entre todas las aves nocturnas atacan a los guardias y liberan a Narcidalia, ¿no? Hay esta parte de las aves nocturnas, se escucha mucho el revolteo, es una parte muy ágil, ahorita voy a tocar una partecita al principio. Incluso quise poner el ululeo del búho, que está acá, ¿sí? Por ahí se escucha el ululeo del búho. Entonces, todo ese revoloteo de las aves es cuando sucede esto. Entonces, por ahí va el revoloteo de las aves, por ahí atacan a los guardias, sueltan a Narcidalia, y lo que hace Narcidalia es también ir y tirarse al cenote, ¿no? Entonces, por ahí viene esta parte como, cuando ya Narcidalia se tira al cenote, es una parte como muy tranquila. Bueno, las aves también se van tranquilizando y empieza a amanecer, y viene esta parte que está así. Sigue esto, después viene una parte muy, muy tranquila y después empieza a amanecer. Ya lo demás, pues bueno, es como dejar pasar el tiempo y cuando, digamos que lo último que sucede es que se ve, o sea, está amaneciendo y luego se ve que del cenote emerge una piedra y son los amantes abrazados y dándose un beso eterno de amor. La resucitaron, en pocas Pero palabras. convertidos en piedra. Convertidos en piedra. Entonces, por eso esta obra se llama La Piedra del Amor. Muy bien. Y esa es su parte como mística con el pájaro Toj, que bueno, no siempre me da el tiempo de explicar, pero porque el pájaro tiene aparte otra leyenda. Entonces, no, pero escuchándote me recuerda los primeros años de la radio. Tendrías que hacer todos los efectos sonoros en el estudio. Por ejemplo, si quisieras decir, se acerca el ladrón. Claro. Entonces, ese es Jamil Tunich, La Piedra del Amor. Y bueno, espero que les guste al auditorio ya la obra completa, que también pueden buscarla en YouTube. Hice un video, un videoclip de esta pieza completa, está ahí en YouTube, la pueden encontrar ahí. Doris, usted como público vio su reacción cuando lo escuchó a tocar la guitarra. Se quedó así admirado. ¿Usted qué pasó? Dígame, platíqueme. Me encantó, me encantó. Sí, qué bonito. Y por supuesto, por eso te pedí el nombre, ya lo anoté aquí, para buscarlo luego en YouTube y digo, ver tus otras obras, ¿verdad? Pero esta por lo pronto me cautivó. Ya quería llorar yo. Sí, es hermosa, la obra literaria es hermosa, es una historia de 10 páginas que de verdad es muy, muy bonita, me encantó. ¿Quién es el autor? Aurea Elena Novelo Ceballos. Gracias por repetirlo, sí. Y bueno, la música es escrita por ti? Sí, la música es escrita por mí. Repito, me pueden encontrar en plataformas digitales como Víctor Celis Padrón, en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Claro Música, así, en las principales plataformas digitales. Y en Facebook, pues bueno, tengo la página Víctor Celis Guitarrista. Pero bueno, igual ahí donde más tengo videos es en YouTube, ¿no? Que es Víctor Celis Padrón. Así me encuentran. Ahora, y en Spotify tengo 5 álbumes. 5 álbumes, muy bien. Bueno, pues aquí en Radio Nuestra América, pues tienes una plataforma para poder distribuir tu material y lo escuchen todos los radioescuchas. La estación se escucha no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica, África y Europa. O sea, tienes un gran público. Gracias.
Y también esta entrevista, ya como tal, se distribuye en 2 estaciones más, una en Valencia, España, Ujú. y la otra es en Radio Satélite Visión de Chile. Muy bien. Entonces, después de la presentación en este programa, yo los envío el programa a estas 2 estaciones y ya depende de ellas cuando los quieren Transmite. poner al aire. Y para eso sí necesitaría que, antes de dar un último mensaje, ¿dónde te pueden localizar? ¿Tienes algún correo electrónico? Las admiradoras. Tenemos Bueno, tiene una que es Doris Casa, ya la tiene tu admiradora. bueno, realmente, sí, realmente pueden encontrarme ahí en Facebook como Víctor Celis Guitarrista. Ahí me pueden enviar mensaje a la página bueno, contesto a la brevedad. Igual me pueden enviar mensaje por YouTube y también contesto a la brevedad o comentar algún video. Igual, siempre hay gente interesada en las partituras. También me pueden escribir a la página de Facebook y con muchísimo gusto les envío las partituras de estas obras, de todo el material que está ahí en redes, porque, bueno, en Spotify principalmente, o en las plataformas, ¿no? Porque tengo composiciones mías, que, bueno, hay 2 discos de composiciones mías. Hay un disco que son arreglos de canciones yucatecas para guitarra sola, que son unos arreglos míos y otros del maestro Eric Vaqueiro Victorín. Están unos arreglos para soprano y guitarra, que son canciones yucatecas del siglo XIX y la primera mitad del XX, ¿no? Que son canciones que casi nadie conoce. Como si de por sí la música yucateca no es tan conocida, bueno, ahora estas otras versiones son partituras que estaban ahí y bueno, yo me tomé la libertad de agarrar esas partituras, transcribirlas y hacer la versión para guitarra. ¿Por qué? Porque las partituras están para piano y voz, no para guitarra. Entonces yo lo que hice fue transcribir esas partituras y hacer versiones para la guitarra, ¿no? Y Para ahora, que, permíteme, ¿y ahora cómo proteges tú tus derechos de autor de las partituras si alguien te los pide? ¿No hay problemas de plagio o cómo proteges no, esos no, derechos? todo está registrado. Mm. En México tenemos a la sociedad, bueno, está el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es donde se registra primero, y posteriormente este registro se puede hacer en la Sociedad de Autores y Compositores de México, que es donde, bueno, si hay algún problema, pues hay algún tipo de respaldo por parte de la Sociedad de Autores y Compositores también, ¿no? Entonces, bueno, no hay, no hay forma de que suceda ¿Sabías tú, el plagio. sabías tú que la licenciada que defiende a los compositores es la hija de Tomás Méndez, No, no. el autor de Cucu Paloma? Gaby Méndez es la abogada de la asociación de la que mencionas. Ujú. Sí, sí, hay muchísima gente muy, muy importante ahí. Sí, está muy Sí, fuerte. sí, Pues muy yo le entrevisté aquí por el aniversario de su papá. Muy bien, Doris, algo como público que le quieras decir a Víctor, que le quiera decir, perdón, a Víctor Celis, padrón. Usted ya Sí, como Víctor, público, pues eres un muchacho muy joven. No, quería preguntarte cuántos años tienes. A hoy 35 años. Ah, 35 años. mi hija mayor tiene 35 años. Sí, te veo muy joven, pero pues te veo con muy bien. Me encantó. Se nota que has estudiado mucho, que sabes lo que estás haciendo y que lo manejas muy bien. Gracias. Y por supuesto que voy a ver inmediatamente en la primera oportunidad, porque ahorita ya casi me tengo que ir, pero en la primera oportunidad voy a meterme a YouTube para ver sobre todo el primero. Voy a poner La Piedra del Amor porque es la primera que quiero ver. Ujú. Y después poco a poco iré viendo toda tu obra, todo lo que tienes tú ahí. Y de verdad estoy encantada que me tocó la suerte de conocerte. Te voy a promover con el Capitán Erosa. Gracias. A él le encanta, como buen yucateco, le encanta la música, y los guitarristas le enervan. Entonces, seguramente te conoce, seguramente te debe conocer. Y le voy a mandar, le voy a preguntar que si te conoce y si no, pues para que se meta también a buscar. Sí, de hecho yo toqué ahí en Monterrey en el 2017, toqué ahí en el Museo de Historia Mexicana y ahora repetí, pero bueno, ahora fue concierto virtual, ¿no? En la página de 3 museos, pero ya con la música nueva que hice
que terminé el año pasado, ¿no? Entonces, también esa es otra cosa que he estado promoviendo. Y en los próximos meses también voy a estar dando conciertos virtuales. De hecho, en estos días debo grabar otros conciertos, ¿no? Tocando esa nueva música que es la suite jaranera. Precisamente ya son 5 jaranas que hice, ahora sí ya con todo el rigor para la guitarra sola, la guitarra de concierto. Y la suite yucateca número 2, que ya incluye otros elementos que son externos a la trova, pero bueno, sigue sintiéndose ese como estilo de la trova yucateca, ¿no? Y bueno, en medio puse Yamil Tunich. Entonces, ese es el concierto en general, ¿no? Que es un apoyo también de lo que antes se llamaba FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que ahora me parece que se llama Programa de Apoyo a Proyectos y Artistas Independientes, algo así se llama, ya no recuerdo bien cómo se llama lo que antes era el FONCA, pero bueno, ahorita soy beneficiario, ¿no? Entonces tengo ahorita que cubrir una cantidad de conciertos que voy a estar dando, pero bueno, de manera virtual por esta cuestión de pandemia, ¿no? Que no se puede tener público en los teatros. Entonces, bueno, en las páginas de los institutos se va a estar transmitiendo estos distintos conciertos. Y el 3 de agosto debo transmitir yo un concierto en mi página de Facebook. Entonces, ahí pueden estar pendientes y escuchar la nueva música que he estado haciendo. Claro. Ok. Muy bien, y ya por último, Víctor, ¿cuál es tu mensaje a todos los jóvenes guitarristas que quieran incursionar este difícil y complejo estilo de música que tú interpretas, tanto en el estado de la hermana República Emancipadora de Yucatán y al resto de la República Mexicana y claro a nivel internacional? ¿Cuál es el mensaje tuyo? El mensaje que yo siempre doy es que hagan lo que les gusta, ¿no? Que sean coherentes consigo mismos, ¿no? No es, por ejemplo, yo quiero hacer rock, pero pues no puedo hacer rock, entonces hago otra cosa, ¿no? Entonces siempre estar así como tener una espinita ahí clavada de, es que yo quiero hacer rock, pero no puedo hacerlo porque tengo que dedicarme a otra cosa, ¿no? A otra cosa, no, hacer lo que a uno le gusta. Y ese es mi caso, ¿no? O sea, yo antes de estudiar la licenciatura en artes musicales tuve que estudiar otra carrera porque no existía artes musicales en Mérida, ¿no? Y mi papá no me quiso apoyar para irme fuera a estudiar la carrera de música, que también es una carrera como cualquier otra, ¿no? Entonces, también soy ingeniero de software, no lo ejerzo, sí enseño la ingeniería, pero realmente mi actividad principal y lo que me ha dado de comer en los últimos, digamos, 10, 13 años más o menos, ha sido la música, ¿no? En sus distintas ramas, ¿no? Tanto como intérprete, como compositor, como gestor, como productor, y varias cosas que he estado haciendo, ¿no? Como analista de música, como transcriptor, porque también me han encargado de hacer transcripciones. Entonces, dedicarse a la música no es solo tocar, también, ¿no? Esa es otra cosa muy importante. No es solo tocar, también hay muchas ramas en la música, como por ejemplo la investigación, que no la mencioné en ese momento, pero bueno, también está la investigación musical. Y bueno, mi principal mensaje es hacer lo que te gusta, ¿no? Ok, pues ahí lo dejamos. Mucho gusto en conocerte, Víctor Celis. Gracias a nuestro gran público. Uno es suficiente. Doris Casas, un placer conocerla a través de estos micrófonos de Radio Nuestra América y a través de las redes sociales. Pues ya encontró Víctor un nuevo admirador, una nueva admiradora. Un gusto coincidir con ustedes. Igualmente. Muchas gracias y la que pasen bien. Hasta pronto. Enhorabuena. Que sigan los éxitos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.